Bien. Estamos en vivo. Hola, Pedro. Hola, Danilo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí fuera hay el sol y estamos bien. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, hola Pedro, hola a quien nos escuchará. Ahora estamos en vivo, aún tiene que conectarse la gente, pero como siempre digo, la mayoría nos escuchan luego en grabado, entonces hay que empezar ya con los temas. Y nada, muchísimas gracias Pedro por aceptar la invitación a esa charla, porque la idea de hoy de verdad es de hablar de un tema que se habla poco, pero creo que le interesa mucho a la gente, porque a veces se habla, bueno, cómo funciona el mundo deportivo profesional y cómo el semiprofesional y cómo se ganan la vida los que lo hacen solo por pasión, los amateurs y nada. Y entonces hoy tenemos un profesional de ese campo, de esa materia, y pues gracias por aceptar la invitación, Pedro. Muchas gracias a ti. Perfecto. ¿Dónde te encuentras, Pedro? ¿Dónde estás? ¿En Madrid? Yo estoy en Madrid, yo vivo en un pueblo muy cerca de Madrid que se llama Pozuelo de Alarcón Claro, pues bueno. y, Claro, sí, sí, sí. y bueno, pues ahora han cerrado la ciudad, entonces estamos aquí un poquito tranquilos porque no podemos entrar en Madrid y bueno, Cerraron la ciudad, ¿no? Porque cerraron hoy, la ciudad. claro, yo estoy en Barcelona, hacemos este AVE virtual, Madrid-Barcelona, y hoy también hubo restricciones en Barcelona. Cerraron los bares y los restaurantes y, bueno, cambiaron un poquito de norma, de concentraciones de personas. Yo estoy en Barcelona. Y nada. Ah, vale. Sí, tienes un poquito ¿cómo se dice? El retardo, El retardo el desfase. bien. Perfecto. Entonces, Pedro, antes estamos en un horario un poco particular. Antes yo hacía siempre esta charla también por la mañana, pero porque todo el mundo estaba encerrado en casa. Sí. Esperamos de no volver a esta situación de total encierro. Pero bueno, hoy nos encontramos a esta hora así, antes de la comida. Y antes de empezar a hablar del tema de hoy, me gustaría un poquito saber algo de ti, ¿no? Nosotros nos hemos conocido en estos días, pero para quien no te conozca, cuenta un poquito tu afición con el rugby, cómo empezó, un poquito tu vinculación con ese deporte y de qué te ocupa, qué haces. Cuéntanos un poco de ti. Pues mi caso es un poco extraño. Yo descubrí el rugby muy tarde. Yo había jugado al fútbol toda mi vida, como casi todo el mundo, a muy mal nivel. Yo me fui a estudiar. Tuve la suerte que me pude ir a estudiar 2 años, los 2 últimos años del colegio, a Irlanda. Ah, vale. Entonces, bueno, allí evidentemente el fútbol no existía. En el internado en el que estaba yo era todo rugby, por lo tanto tenías que, con los compañeros, tenías que ver rugby a la fuerza, un deporte que además me llamó mucho la atención. Es cierto que ¿En Irlanda dónde, Pedro? Perdona si te corto. en Dublín, En Dublín, fantástico. una zona muy cerca del centro que se llama Palmerstown, pues ahí estaba yo en un colegio interno y era un poco, no era capaz de percibir los valores que hoy entiendo del rugby, que ya habiéndolo conocido se maman, pero sin embargo sí que, bueno, era por supervivencia. Tenías que ver rugby porque para comunicarte con los compañeros, ahí la gente del fútbol le daba igual. Hablaban del Manchester United y ya está, pero el tema que les gustaba era el rugby, era Leinster, era la selección, era hablar del Seis Naciones, de cómo estaban aquellos años los All Blacks, porque cogió entre los 2 mundiales que ganaron, que fue... Entonces era... Pero ¿hace cuántos años era? Pues yo me fui en 2010 Vale. y volví en 2012. Vale. Me fui con 17 años y volví con 19 para empezar la universidad. Vale, ahora todos estarán haciendo el cálculo, la matemática, bam, entonces Pedro... 27 años tengo. Entonces, bueno, llegamos
a la universidad y sí que es cierto que yo creo que en toda España, pero particularmente en Madrid, el rugby en la universidad tiene mucho arraigo. De hecho, jugué a las dos cosas, jugué al fútbol y jugué al rugby y mucha más gente iba a ver el partido de rugby que el de fútbol. Era una cosa bastante curiosa. Y bueno, allí fue cuando descubrí el rugby, vamos a llamarlo el rugby social, ¿no? Esa parte del rugby que está fuera del campo, que es el sentimiento de hermandad, oye, me dejo la piel por ti y no vamos a ganar nada. Estábamos entrenando y jugando un partido contra otra universidad. Pues para nosotros, yo recuerdo que eso era como si jugásemos y yo había jugado al fútbol y había competido federado. Pues nunca había tenido esa sensación de decir, oye, que mi compañero se está partiendo la cara y yo tengo que entrar aquí fuerte, aunque el tío pese 200 kilos. Entonces, eso fue una cosa que a mí me gustó mucho y fue como empecé a practicar el rugby, que fue, ya te digo, en la universidad. Y bueno, a raíz de eso sí que yo lo disfruté muchísimo y así me empecé a enganchar al rugby, a seguirlo poco a poco y demás. Y yo al terminar la carrera, el último año de carrera ya ni jugué porque yo iba a hacer una oposición que me requería pruebas físicas y por tanto no me podía ni lesionar ni nada. Entonces, bueno, tuve que dejarlo. Estuve 3 años estudiando esta oposición, cada vez más cerca de conseguirlo, hasta que, bueno, al final yo creo que la vida también te enseña que tienes que tomar tu camino, que hay veces que estás a lo mejor haciendo cosas un poco por inercia, sin pararte a pensarlas. Y fue el pasado diciembre cuando más empecé a pensar en mí, en qué es lo que más me apetecía, en un mundo que de verdad, un sector que me atrajese y bueno, y vi esto del rugby, lo vi como una oportunidad y justo, bueno, entramos en el confinamiento y si algo nos ha dado esta pandemia, además de que, teniendo en cuenta que es una desgracia, por supuesto, si algo nos ha dado es tiempo para nuevos proyectos, para pensar. Y bueno, dicen de las crisis salen las oportunidades. Yo creé un proyecto paralelo, además ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Pedro, con esta afirmación? Que desde la crisis nace. Absolutamente. Yo también, lo comparto totalmente. Sí. No tengo ninguna duda. Y ahí yo he mezclado que particularmente el rugby es un deporte que está en continuo cambio, no solo en España, sino también se está profesionalizando en muchos países. Esto del virus ha afectado generalmente para mal, pero ha afectado y por lo tanto cambia también lo que es la estructura del rugby y todos los cambios generan huecos y todos los huecos generan oportunidades. Entonces, bueno, antes que nos cuentas de la oportunidad que te salieron en estos últimos meses, que es súper, súper importante, pero para contextualizar un poquito, hoy tu vinculación con el rugby es primero de jugador, ¿sigues jugando, no? Sigo jugando, pero a nivel muy amateur. No, claro, a nivel disfrutar y sí. O sea, claro, bueno, no es que hay quien juega rugby es un rugby, no es que solo es un rugby quien juega en división de honor. No. Sí, yo juego y además cuando tengo la oportunidad de jugar me desvivo. Me dejo la cabeza ahí. ¿De qué posición juegas, Pedro? Pues yo empecé jugando de zaguero porque había jugado al fútbol, iba más o menos bien con el pie y ahora he pasado por el ala también y ahora me está gustando mucho el 13. Vale. ¿Y sigues a nivel universitario con el...? No. No. Ya estoy ¿Con qué club estás vinculado en ese momento? Pues mira, yo hasta justo, ya te digo, cuando dejé la oposición, que fue cuando pude volver a hacer este deporte, me metí en un equipo de Madrid que se llaman los Madrid Lions, que es un equipo de básicamente de extranjeros que está aquí. De expats. Sí, absolutamente. Y la verdad es que tienen un ambiente espectacular, acogen a todo el mundo. No es federado, lo cual lo hace más bonito porque el que llega nuevo tiene una camiseta para jugar el sábado. Y bueno, es un rugby absolutamente social, no hay cosa más social.
lo que menos se hace es el rugby casi, y porque luego son como una familia, claro, son gente de fuera que si a uno le duele la pierna, pues le cuidan, y que si a uno tiene que llevar algo a no sé dónde, el otro se lo lleva. Y bueno, llevo poco tiempo con ellos, además con esto de la pandemia, pues tampoco hemos podido disfrutar todo lo que me habría gustado, pero, pero sí, yo estoy jugando con ellos, estoy encantado. Y así tienes la posibilidad de practicar el inglés, ¿no? Que has aprendido en Irlanda. Claro, y además hay que refrescarlo porque yo trabajo de todas formas bastante en inglés. Yo tengo esa suerte que más o menos todos los días hablo un poquito en inglés. Claro, esa era la otra pregunta que quería hacerte. Entiendo, y también porque hemos hablado un poquito telefónicamente, que tu trabajo principal no es el de agente deportivo aún todavía. Entonces, tú te ocupas de servicios legales también, ¿no? Sí, yo estaba buscando realmente cuando tuve todo este cambio, a mí lo que realmente me llamaba la atención pues era esto de agente y enfocar un poco mi carrera de derecho, que además mi carrera de derecho viene de una tradición de abogados en mi familia muy larga, pues dije, La oye, pues clásica familia donde el Luis bisabuelo era abogado y todo para abajo. efectivamente. Y bueno, pues el enfocar un poco toda esta todos estos conocimientos y esto que yo he vivido desde pequeño al mundo del deporte, que es lo que a mí de verdad me ha gustado siempre. Entonces, yo empecé un proyecto que sí que era como abogado, enfocado al deporte. Y vi que paralelamente podía hacer esto de agente. Entonces, bueno, empecé un poco con las dos cosas. Es verdad que en lo de agente pues estoy teniendo unos resultados o una suerte con la que yo no contaba al principio, de momento, y que siga así. Y bueno, y entonces pues vamos dando rienda suelta y por supuesto ahora mismo estoy metido en un montón de proyectos de rugby, pues como te digo, el cambio este que estamos viviendo está haciendo que la gente pues se anime a hacer proyectos, que se empiecen a profesionalizar, que nazcan un montón de trabajos alrededor del rugby que nunca han existido, como a lo mejor puede ser la figura del agente, por ejemplo. Claro, no, ahora te pregunto y me explicas un poquito de esta figura. Pero tengo una pregunta rara, Pedro. No, sino que, porque cuando me comentaste que no está tan vinculada al rugby, pero es así una pregunta. Cuando me comentaste que toda tu familia históricamente es de abogado, eh, esa vía ¿tú siempre la has visto vinculada un poquito al deporte o solo salió en los últimos años? Y esa te fue como desde pequeño, ya estaba bastante claro que tú ibas a ser abogado o Ni, luego fue algo que escogiste tú. No, bueno, es una pregunta un poco más fuera del rugby, pero me interesaba. pues ni mucho menos. Bueno, mi familia paterna es la que son todos abogados, mi familia materna son militares, Vale, entonces, vale. el, entonces bueno, la idea, yo de pequeño quería ser biólogo, o sea, Vale, imagínate. vale, vale, vale. Y después, bueno, pues sí que me llevó un poco. Luego me dio bastante la vena del ejército, me apetecía mucho. Y bueno, como te digo, yo estudié fuera, entonces eso ya me hacía un poco incompatible para entrar en la academia militar. Vale, vale. Acabé estudiando Derecho, eso sí que te digo un poco por inercia, porque dices, bueno, pues toda la familia lo ha hecho, mis dos hermanos mayores lo habían hecho, y entonces me metí en la carrera con la idea de hacer una oposición después, que es la que te he comentado, Vale. al ejército, y, y bueno, y acabé pues decidiendo que no era lo que quería en mi vida, que es una cosa que siempre voy a respetar, que siempre voy a guardar con mucho afecto y mucho cariño, porque es parte de mi familia, mi mismo hermano es militar, pero,
pero bueno, yo me di cuenta también que mi camino era otro, que yo siempre he sido muy deportista, que este sector me gusta, que para esto sí Y que, también bueno, el mundo del derecho, Pedro, te deja escoger un poquito la orientación en la cual te interesa más trabajar, ¿no? Porque esto es muy interesante, porque uno puede vincular el mundo del derecho, como de hecho yo siempre digo muchas cosas, ¿no? Uno puede vincular su trabajo también con su pasión y eso me parece una base fantástica desde la cual empezar un camino, ¿no? eso es absolutamente cierto. De hecho, yo creo que una persona que haya estudiado Derecho debería empezar a formarse después. O sea, que es una muy buena base porque es una carrera que te permite formarte después para lo que quieras. Yo conozco, vamos, de mis amigos, te diría que yo no creo que tenga ahora mismo, tengo un amigo nada más que ejerce de abogado como tal. Claro. Unos están en el sector de los seguros, otro está con los animales en el derecho medioambiental, otro yo mismo estoy en el deporte, otro está pues no lo sé, en cualquier sector pueden estar en, pues imagínate, en la minería, es especializarte después en una cosa y sí que es cierto que es una carrera que te da esa base para después dar el salto. Es una carrera que aconsejo muchas veces cuando una persona tiene dudas, cuando cree que no tiene muy claro el camino y no quiere cerrarse ninguna puerta. Yo creo que es una buena carrera, pero es una carrera que para vivir de ello, yo quiero ser abogado y quiero ser abogado, y es una carrera muy sacrificada también y es una vida luego de incertidumbre y complicada, claro, también, pues como me imagino todos los sectores un poco. Claro, claro. Bien, volvemos a nuestro ámbito, a nuestro sector, volvemos al rugby y cómo funciona hoy como hoy el mundo del rugby desde el lado contratos, desde el lado manejo de los jugadores. Explícanos un poquito ese mundo que nosotros lo vivimos solamente de aficionados. De hecho, la gran mayoría en España somos amateurs, tanto entrenadores como jugadores. Y nada, pero explícame un poquito qué hay al lado de eso y dónde va, dónde lo ves, cómo lo ves. Pues es un tema bastante complejo porque además, hay muchos jugadores, exjugadores, entrenadores que no han tenido buenas experiencias con el tema de los agentes y que, bueno, la figura del agente está vista un poco de lado, ¿no? De a ver qué hace este. Yo creo que el agente simplemente debe estar y es una figura que debe existir mientras haya un jugador que quiera que exista. Yo creo que el agente básicamente lo que debe hacer es velar por los intereses de sus jugadores o de sus clubes cuando trabaja para clubes, que no hay que olvidar que muchas veces el agente es de un club. Entonces, ¿cómo funciona? Pues es cierto que en el rugby amateur no tiene demasiada cabida no tiene demasiado sentido en realidad. Pero cuando estamos en un deporte que, particularmente en rugby, no me meto en fútbol ni en baloncesto ni otro tipo de deportes, que se está profesionalizando, yo creo que toda herramienta de profesionalización, todo instrumento es útil y es bueno. Cuantas más figuras profesionales aparezcan en torno a un deporte que tiene como intención hacerse profesional o tiene como destino, porque vamos a decir que es el destino del rugby, al final crecer y llegar a profesionalizarse. Pues todo es, Tú lo ves así, ¿no? Como un destino yo lo probable. veo así. Yo veo que esto estamos en una evolución que a lo mejor experimentó el fútbol hace 100 años, que era cuando pues empiezan a aparecer los primeros sueldos, la gente que empieza a vivir de ello, los profesionales, y bueno, la gente simplemente está pues para conseguir que sus jugadores, en este caso, pues tengan las mejores condiciones posibles y consigan pues contratos, consigan algún tipo de
de beneficio que no han podido conseguir por sí mismos. Hay jugadores que no necesitan a gente, porque ellos mismos saben dónde moverse, saben cómo moverse y... Claro, quería preguntarte, en el mundo del rugby, bueno, en general, ¿no? La mayoría de los jugadores, si hablamos de los profesionales, entonces no hablamos de España, hablamos, bueno, en manera muy, muy limitada de España, pero hablamos de Nueva Zelanda, de Irlanda, que tú conoces bien, de Inglaterra, de Francia, por supuesto, Sudáfrica, bueno, los profesionales. La mayoría de los jugadores tienen agente, ¿cómo es? Sí, tienen... vamos a decir que a estos niveles, pues por ejemplo, cuando hablamos de Inglaterra, Vale. Inglaterra yo creo que en ese sentido, o Francia, están muy profesionalizados. De hecho, ellos necesitan una licencia para ejercer en ese país como agente, que aquí no es necesaria. Vale. Y aquí vamos a decir que hay incluso 4 tipos de agente o 3 tipos de agente. Que es dependiendo de los jugadores. Está pues el jugador de gama más baja, que puede ser pues de Federal One, por ejemplo, que es igual que es una y además el perfil de la gente debe ser distinto en una u otra categoría. Este perfil de agente pues debe ser una persona con muy buenas relaciones, con que sepa también calmar, porque muchas veces los abogados vamos, hoy no pagas a mi jugador, pues soy abogado, te voy a meter, y eso no, la mayoría de las veces si no te pagan es porque no pueden. Entonces, en ese sentido tienes que tener mucha mano izquierda, y existe ese tipo de agentes. Luego existe un agente, pues a lo mejor de Pro de 2, que sería pues un agente que ya sí que no tiene a lo mejor tanto problema de cobro, lleva 5 o 6 jugadores y es un perfil a lo mejor más tranquilo de agente y a lo mejor más de oficina, vamos a decir. Todo esto simplificándolo, por supuesto. Y luego existen agentes, o mejor dicho, jugadores que tienen agentes que realmente la figura del agente no le hace falta, porque imagínate, Owen Farrell no necesita que una persona como yo le negocie un contrato. No, bueno, pero en otros deportes también los deportistas de máximo nivel tienen sus agentes. Qué sé yo, Cristiano Ronaldo, Messi tienen sus Sí, agentes, pero ¿no? Cristiano Ronaldo y Messi, sobre todo, lo que yo tengo entendido es ellos tienen un agente, que es el que les representa, pero no es necesario ni siquiera que vaya la gente, va el agente a hacerse la foto. Pero Messi es quien habla oye, pues vamos a hacer esto, vamos a acordar esto, llegan a un acuerdo y luego ya se reúnen 10 fiscalistas. Le envía un burofax, ¿no? Luego ya es cuando entran en la sala 5 fiscalistas y 5 abogados y ya cierran el El contrato. trato, vale. Realmente el agente, esta figura de agente, la idea es la misma que puede ocurrir conmigo, salvando evidentemente las distancias, y el procedimiento al final cambia porque, bueno, pues porque precisamente ese tipo de contratos tienen una elaboración y un contenido que es necesario que sean revisados por fiscalistas, por abogados contractuales. Vale. Entonces, es un Y, poco es un poco la diferencia. vale, dos cosas. Primero, veo que hay varias personas conectadas y la invito a hacer preguntas, porque este es un tema que no se trata cada día y de hecho yo lo escuché muy poco y por fin en otros deportes no se habla mucho de la figura de los agentes y yo creo que es un tema bastante interesante. Entonces, os invito a hacer preguntas. Lo segundo es, bueno, de actualizar un poquito la situación aquí en España. Si hablamos de división de honor,
¿cuántos son los jugadores profesionales hoy en España? ¿Y qué significa, Pedro? No sé si son informaciones que se pueden hacer públicas, pero creo que sí. ¿Qué significa ser profesional en España? ¿Cuánto puede llegar a ganar un extranjero que está fichado para los máximos clubes de División de Honor en España? ¿Cómo funciona un poquito el tema? Bueno, el profesional aquí hay que separar. Yo esto es muy pesado, pero es así. Hay que separar lo que entendemos nosotros por profesionales y lo que entiende la legislación, ¿no? Como Vale, de lo que es un jugador profesional. Un jugador profesional es aquel que no paga por realizar esta actividad deportiva y por tanto percibe alguna prestación, pues ya sea en equipación mismo. Y lo que dice la ley es que no hay que separar entre, entre el que cobra y el que no. No, si tiene la categoría de profesional, el jugador se adhiere a la legislación de jugadores profesionales. Entonces, es un poco, como te digo, estamos un poco en evolución en el rugby y muchas veces llegan las lagunas, ¿no? De un club que, pues, lo comentabas tú en una de las entrevistas, que de repente consigue un patrocinador, o lo comentaba el bicho, si no me equivoco, un patrocinador en una temporada y cobra 600.000 euros ese club. Y entonces hace unos fichajes, pero sin embargo no tiene una estructura de club profesional, no trabaja como club profesional, pero tiene dinero para traer jugadores profesionales y que vivan de ello. Yo creo que aquí estamos todavía, como digo, en la evolución y en el cambio. Entonces se mezclan un poco los dos. En un solo equipo puede haber jugadores que cobren desde 300 euros a vale. jugadores que se les pague la carrera y jugadores que cobren, yo creo que hasta 1.500 euros, 1.600 euros, depende también del club y luego de los pagos en especie, que al final son... Vale, hay situaciones mixtas. No, Sí, porque yo digo que es muy importante y saludamos a Mario Copetti que dice, hace un comentario, en principio solo aquellos que tienen contrato laboral, es decir, en 3 o 4 clubes. Vale, luego me comentas este comentario, pero quería agregar una consideración. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque muy a menudo hoy los jugadores, justamente, qué sé yo, de 14, 15, 16 años, tienen muchos la perspectiva bueno, quiero ser profesional y, qué sé yo, llegar en división de honor. Vale, paga, porque si quieres ser profesional de vivir de rugby y de garantizarte un futuro, lo que hay que enfocar es otras cosas. Entonces, sí, tiene que ser entre los, qué sé yo, 100 jugadores mejores del mundo para ser, vivir de rugby, ser profesional, porque ahora por fin vemos como en Inglaterra, me quedé ayer flipando, escuchando la noticia, que la selección de Seven, ya calificada por el Mundial, empezaron un crowdfunding para pagarse la preparación olímpica. Entonces, a veces en nuestro deporte de hoy, que podemos contarlas como queremos, pero en el nuestro deporte de hoy, ni el más alto nivel llega a tener una tranquilidad financiera. Entonces, a ver, aquí hay que, como dice Mario, no le conozco, pero le saludo desde aquí. Sé quién es, vamos, es un fijo del programa que yo lo veo mucho con mi novia, además, el programa. Y tiene razón, sí, en España hablamos de 3 o 4 clubes, pero salvando evidentemente las distancias dentro de esos 3 o 4 clubes con países en el extranjero, por supuesto, y dentro de lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto. Tendemos a comparar mucho, que eso es un error en el que caemos todos, el fútbol con el rugby y lo que mueve una industria y lo que mueve otra industria. Hay que diferenciarlo muy bien. Es cierto que el rugby es visualmente y en cuanto a público es el único
deporte capaz de llenarte un campo de 100.000 personas que vayan a ver el partido, que pues pues eso es cierto. De ahí a que los movimientos económicos sean parecidos, nada que ver. Hablamos del, no sé, el presupuesto anual que puede tener el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el Manchester City, por ejemplo, o el Barcelona, pero sé que el equipo con más de rugby, que más presupuesto puede tener, pues hablamos de 30 millones. 30 millones, yo creo que el Getafe tiene más de 30 millones seguro. Entonces, y estamos hablando de Francia, que es dentro del rugby una burbuja absoluta. Yo hablaba hace poco con un compañero mío del colegio en Irlanda y este es jugador de los Harlequins y está trabajando además. Y me decía a mí que él, oye, que cuidado, que el rugby profesional hay que cuidarlo. Y no es hemos llegado aquí y vamos a hacer. No, hay que cuidado para mantenerlo. Y cuidado para mantener la Liga Celta. Y Francia es cierto que yo creo que sí que lo ha mantenido mejor o lo conserva muy bien. Tiene esa que yo llamo burbuja, que es una liga muy fuerte, donde financieramente los clubes son más fuertes que en otras ligas. Pero yo recuerdo haber leído que Saracens, por ejemplo, cuando hizo el año que salió campeón, hizo la inversión para, bueno, se arriesgó mucho para conseguir ser campeón, salió campeón y aún así decían que si les hacían devolver las deudas, el equipo desaparecía. Sí, sí, no, y sobre todo Saracens hizo trampas, ¿no? Porque luego los descalificaron de la luego liga. con todo aquello, sí. Pero es verdad que a un chico hay que diferenciar aquí, que aquí es donde me meto un poco en la figura de agente en cuanto a jugadores, que tenemos que salvar las distancias. Cuando lo equivalente a Messi, si no me equivoco, tiene un salario de 100 millones brutos, ¿verdad? No sé. Y algo parecido, pues en rugby estamos hablando de que el que más cobra a lo mejor no creo que tenga más de 2 millones brutos. Vale. Más de 2. Estamos hablando de que Owen Farrell no llega al millón. A lo mejor cobra 750.000 libras. Vale. Entonces hay que salvar mucho las distancias. Yo a mis jugadores sí que les digo, por ejemplo, que cuando, pues si sale una oportunidad, sobre todo si son más jóvenes, que a mí me gusta mucho también ayudar a los chicos que son más jóvenes, que además se les ve que tienen ganas, que quieren jugar, como has dicho, en la división de honor, o que quieren salir a Irlanda a jugar, o que quieren tener esta experiencia. Yo les animo siempre. Tenéis que salir, tenéis que jugar, pero tenéis que mantener los estudios. Porque en el caso de que no te vaya de la forma que tú esperas, vuelves con la experiencia, con un idioma, y eso siempre te va a sumar. Pero el rugby es muy complicado que te dé de comer. Y si te da de comer, cuando te deje de dar de comer, tienes que tener algo. Entonces a mí me parece muy bien, hay iniciativas de clubes que directamente lo que ofrecen es un trabajo, una formación, eso a mí me gusta. Eso yo lo recomiendo porque digo, oye, pues si mañana pasa cualquier cosa, tú ya tienes tu currículum, tienes tu experiencia, y eso es importante que lo entiendan sobre todo los más jóvenes, que quieren muchas veces pues llevar la camiseta de la selección española, ir al mundial, llevar la camiseta del BRAC o del Salvador, y ya con esto está muy bien, es una experiencia buenísima, pero tiene que estar acompañada de otra cosa. Bien. Entonces, cuando un jugador que está fichado en División de Honor, que como has dicho tú, entonces lo máximo que gana son 1.500 euros al mes, como acabas de comentarnos, se acerca a ti, ¿qué es el tipo de discurso que tú le haces? Bueno, esto que acabas de decir es muy, muy importante, pero ¿cómo se puede ayudar un jugador en su desarrollo profesional, financiero, deportivo, de oportunidades? Bueno, ¿cómo ayuda a tus clientes, Pedro?
Pues básicamente yo tengo como norma, yo trabajo de una forma muy secreta y muy discreta. Yo es, y luego yo me parece un trabajo sencillo. Haz que el jugador esté contento, haz que el jugador esté donde quiere y dentro de estar donde quiere en las mejores condiciones posibles. Vale. Entonces, yo creo que no hay otra forma, o no debe haber otra forma, bajo mi punto de vista, de trabajar, que debe ser, hay jugadores que tú les ves que tienen potencial para salir, pero si él no quiere salir, tú tienes que intentar que él se quede donde está y en las mejores condiciones. Y yo tengo jugadores, es más, yo llevo jugadores que no tienen intención de moverse, ni de salir, ni de... Yo creo que la llave o la clave del ser agente es ayudar. ¿Cómo se hace? Pues mejorando su situación actual, dándole pues, a lo mejor unos giros que él no había pensado, ayudándole en temas, al final lo que ayudas es en temas de patrocinadores, ayudas en tema de contratos, ayudas en tema de encontrar un club donde esté más a gusto, pero vamos, el agente a mí me gusta la figura del agente muy personal y muy clásica. Entonces, estás ahí para cuando le deja la novia. Estás ahí para cuando tiene que ser un apoyo. Hay que pensar que muchos de estos chicos, muchos de los jugadores, no están aquí con su familia, sino que están aquí jugando y además se están haciendo, después de entrenar y de jugar el sábado con el cuerpo dolorido de los golpes, el curso de entrenador para el día de mañana ser entrenadores y quedarse en España, y porque es un país que les ha gustado, pues tienes que ser también un poco el apoyo en ese sentido, siempre dentro de lo que ellos quieran. Hay gente que, bueno, hay formas y formas de trabajar. Yo esto al final no lo veo como, a día de hoy, como un trabajo que me vaya a dar de comer, y por tanto no tengo esa prioridad económica, sino que yo lo que quiero es ayudar al jugador y como todos, se imagino, por supuesto, pero bueno, mi prioridad exclusivamente a día de hoy es esa, y estar un poco más cerca de lo que es, donde me habría gustado estar a mí. Y, y bueno, no, yo creo que la forma de trabajar de un agente es esa. Luego, evidentemente, el agente es una figura muy abstracta y puedes participar en muchos proyectos, ya sea en direcciones de clubes, en academias, incluso ahí se ven contactos con federaciones. Yo creo que es muy amplio, pero básicamente la gente de jugadores yo te diría que hace eso. Vale. Y ahora acabas de hablar de los clubes. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros normalmente las noticias, porque cuando se habla de economía de deporte, se habla básicamente aquí en Europa de fútbol, a veces de baloncesto, en América que se habla un poquito más de fútbol americano, de estas cosas, pero bueno, son 3, 4 los deportes donde se habla de estas transacciones económicas, ¿no? No, es muy raro que se escuche hablar, qué sé yo, de cuánto gana un nadador o cuánto gana un atleta de los 100 metros. Bueno, si no son topes, normalmente se habla de estos, de fútbol, ¿no? Y cuando se habla de fútbol, normalmente las figuras de los agentes está casi mal vista, ¿no? Por un lado está... Vaya, estos agentes que quiere sacarnos el jugador del equipo porque quiere ganar más, porque quiere tal y tal y tal. Desde otro lado, hay unos cuantos agentes que se han convertido ellos mismos en marcas y en estrellas. No sé, me sale a la cabeza Mino Raiola, me sale a la cabeza el Méndez, esta gente así, ¿no? En el rugby, ¿cómo está vista la figura del agente? ¿Cambia? ¿Es diferente de cómo se percibe, no sé, en el fútbol? Yo creo que la figura es exactamente igual. A eso me refería antes, que en la forma de ver la profesión es la misma, y sí que viene a sacarme o al jugador o al dinero, una de las dos. Nunca viene a hacer el bien. Entonces, sí, la figura no es...
es una profesión al final muy complicada, porque si el club, con una operación que tú realices, hablo en general y no en casos particulares que me hayan ocurrido a mí, pero muchas veces se habla de oh, qué bueno esta gente y luego nos ha hecho ganar 100 euros. Y si luego pierdes 10 euros por una gente, ya esa gente ya no... Claro, es un poco, al final lo que se tiene que tener claro, que eso ocurre también con los abogados. Al final, si el abogado va contra ti, es un lo que sea, y si el abogado está contigo, es un león que pelea todo. Entonces, los clubes muchas veces no quieren que se ven utilizados a lo mejor por el agente o que viene aquí a ser... Pero tú estás trabajando para un jugador y tu obligación como agente es conseguir lo mejor para ese jugador. Claro, Y para ello a lo mejor tienes que hablar con más de un club. Entonces, claro. bueno, yo creo que mientras se vaya, yo creo que el truco mientras se vaya de cara, se vaya, porque yo no tengo ninguna experiencia negativa con ningún club, o sea, eso vaya por delante y además en España con los clubes que he tratado, todo lo contrario, encantadores y siempre buenas relaciones. Pero, pero yo creo que con que lo que hay que hacer es ser sincero con los clubes, ser sincero con tus jugadores también, que muchas veces es lo más complicado, cuando le tienes que decir algo que tú crees que puede hacer mejor o que bajo tu punto de vista no está siendo correcto. Eso yo creo que con la verdad se va a todos lados. Entonces, si tú vas siendo sincero con un club, con un jugador y haces las cosas tal y como te comprometes con ellos, no debes tener ningún problema en principio y al final los ¿Te clubes tocó, trabajan con agentes. te tocó solucionar situaciones complicadas y desde la cual saliste contento de cómo salieron las cosas o no saliste contento, pero puedes contarnos un poquito el día a día de tu trabajo como agente? Sí, he tenido de las dos cosas. He tenido días que no sabía dónde meterme. Es decir, que persona, también es cierto que al principio toca meter más la pata y decir, he metido la pata, pero como te digo, yo creo que las cosas se solucionan con sinceridad. Oye, y se habla con la persona con la que he metido la pata aquí y he sido yo el que ha metido la pata. Que todo esto quede claro, por mí seguimos como estamos y se soluciona en un momento y no hay mayor problema. Y luego he tenido lo contrario también de situaciones muy buenas y al final es un trabajo muy emocional porque no dejas de trabajar con personas, con su carrera deportiva, que es lo más valioso que tienen ahora mismo y por lo tanto cuando haces las cosas bien sí es muy emocionante. Luego el día a día, pues como te digo, es muy secreto, es muy, pues lo que quiera cada uno es muy personal, no hay dos días iguales y bueno, es un poco... Bien. Nos llega una pregunta de mi compañero de entrenamiento, que saludo mucho, Fran García Macías, que pregunta, ¿qué opinas de las agencias que reclutan chicos de 15 años para academias extranjeras? ¿Qué deberían tener en cuenta las familias? Un saludo. ¿Qué opino de las academias que reclutan chicos de 15 años? Depende muchas veces del concepto, yo creo. Es cuando hablamos de menores y sobre todo de chicos más jóvenes, adolescentes o incluso preadolescentes, hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando al final pues de niños. Y, y bueno, yo creo que si el concepto viene acompañado, como hemos dicho, de una formación, de unos estudios, de un cuidado y de un seguimiento académico, sobre todo, de ese chico, a mí me parece algo que no está mal. Algo, si, por ejemplo, existen internados especializados en Irlanda, en Inglaterra, donde llevas al chico, le forman económicamente, hace su año escolar
y además le exigen muy buenos resultados normalmente, porque estos colegios suelen además tener esa tradición académica, y luego tienen una formación de rugby donde, como hemos dicho antes, si les va muy bien, se quedan otro año o tienen la oportunidad de haber mejorado eso, y si no les va muy bien, se vuelven con el idioma aprendido, con el curso académico terminado, y esa experiencia, a mí eso me parece muy bien. Es cierto que tiene que ser, como digo, muy, muy, muy seguido de cerca y que sean y que tenga un enfoque muy grande académico. Si es una cuestión si es lo que me están preguntando es una agencia o, un, o una academia que no sigue académicamente a los jugadores, sino que los tiene ahí para que les salgan estrellas, y no tienen este seguimiento, evidentemente, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que lo prioritario de un jugador de rugby, menor y mayor, debe ser la formación siempre. Y luego, si llegas a ese punto, fenomenal. Y a explotarlo, pero siempre teniendo algo. Claro. Y también hay que decir algo, porque de vez en cuando se habla de esto. Oye, también ahora en el fútbol salió un poquito todo el tema de clubes que van a sacar jugadores menores muy temprano y tal. Pero también hay que decir que el éxito no es gratis. Cuando se escuchan historias como la de Messi, como la de Xavi, me acuerdo, no, de Iniesta, que hablaba que se había quedado meses llorando cada día en su pequeña habitación. Claro, esto no es para todo, porque luego, lo hemos dicho, en el rugby no hay el mismo mundo también económico que hay en el fútbol. Pero para llegar al máximo nivel hay una cantidad de sacrificios que hay que hacer en todos los campos increíble. Entonces, el éxito no es para todos. Y al final, quizás mejor intentarlo sabiendo que lo has intentado y te ha ido mal, sin olvidarte la parte de formación humana, de formación de estudios y tal, pero no te quedarás con el hecho, hostia, si lo hubiera intentado, que no intentarlo, pero no es gratis. Yo creo que, bueno, ahora hablamos de nombre de jugadores de fútbol, pero yo creo que ni para Owen Farrell, ni para Dan Carter, ni para la cantidad de sacrificios que le metieron estos chavales, quizás se fueron a muchas menos fiestas que los amigos, se fueran a mucho menos cumpleaños, no tuvieran las vacaciones con la familia en Marbella y todo comprado, todo y tal. No, vale, no. Estaban en una masía machacándose todo el día desde la mañana hasta la tarde. Triunfar en el rugby es complicadísimo y no tengas ninguna duda de que nada es gratis. Y además el rugby, que es lo que nos enseñan de pequeños, los que empiezan más jóvenes y demás, es que todo el mundo vale para el rugby. Todo el mundo puede valer para el rugby. Para una posición, para otra, todo el mundo es necesario. Ningún jugador te gana un partido, todos somos necesarios. Entonces, partiendo de esa base, hay muchísima gente que se esfuerza. En España esta base está creciendo, pero en países como Argentina, como Sudáfrica, que son países enormes, donde la cultura del rugby es muy grande y muy fuerte, en Inglaterra es complicadísimo. Y por supuesto que nada es gratis, y yo no soy de los idealizadores que a lo mejor dicen, si vas detrás de tu sueño, llegas. Yo creo que si vas detrás de tu sueño, puedes llegar o no. No vas a llegar si no vas detrás de él. Eso es seguro. Si no, Qué buena esta frase, qué buena, me gusta, me la quedo grabada. Es verdad. Bueno, si vas detrás de tu sueño, pero y también ir detrás de tu sueño significa meterle el trabajo, porque a veces dice, dream big, sí, pero no enfrente de una Coca-Cola con los amigos al bar. Dream big machacándote de trabajo. Sí, y si no estás dispuesto a hacer eso, realmente tienes que replantearte tus prioridades y tus cosas, porque no estás dispuesto a hacer eso, y si no lo haces por ti,
es que realmente no es tu motivación. Y muchas veces, como te digo yo, es una experiencia que sí que he vivido, que estamos concienciados y convencidos de que queremos una cosa y de repente te das cuenta de que no quieres eso, de que quieres otra cosa. Y es ahí cuando empiezas a hacer esos sacrificios que dices, no es que yo no fuese capaz de conseguir lo otro, es que me doy cuenta de que mi camino es este. Claro. Y entonces muchas veces la gente no tiene que ser profesional para amar el rugby. Claro. Te hago un ejemplo en el cual tú lo conoces muy de cerca porque estás en contacto con unos cuantos deportistas de ahí. Luego, si quieres, lo cuentas tú. Pero la selección española de Seven, ahora hemos tenido el honor de entrevistar hace 2 semanas a Pablo Feijóo, ¿no? Y la selección española de Seven se está entrenando. Son 3 semanas que están encerrados en Sierra Nevada para hacer una concentración. Ahora, terminan estas 3 semanas, ayer leí la noticia que se van otros 10 días en Alemania concentrados, ¿vale? Y son todos chicos que no ganan la pasta de los futboleros, son todos chicos que están atrás de un sueño que es lo de jugar a alto nivel, de jugar unos Juegos Olímpicos, pero un sueño que no es un sueño de mañana, porque los Juegos Olímpicos, los siguientes van a ser en 4 años por España. Entonces, es un ejemplo como otro, ¿no? Pero para decir que el motor que te puede llevar a vivir tu sueño, bueno, hay una montaña y no hay vía rápida. Y estos chicos, por ejemplo, para mí, me lo pensaba ayer, son un ejemplo increíble. Estos chicos que están ahí luchando por su sueño y para jugar por España, están sacrificando muchas cosas. Y está bien que lo hagan si están contentos de eso. Pero si mañana me viene un jugador de sub-14 dice, oye, yo quiero jugar un Juegos Olímpicos, ¿vale? Sepas que el camino es muy, muy, muy duro. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No. Mira, esto es aquí se juntan, dicen que normalmente cuando quieres conseguir una cosa hay dos, o compites contra otros o compites contra ti mismo. Aquí compites contra todos. Contra ti mismo porque tienes que ser capaz de estar con ese sacrificio. Pues, por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto me parece buenísimo, el de los chicos del Seven, es que están fuera de casa constantemente y tienen un trabajo, un entrenamiento, un deporte que además es complicadísimo, que tú estás entrenando, como tú dices, quedan años para los Juegos Olímpicos y porque el año pasado y también lo hacían. Y tienes que estar entrenando constantemente para que a lo mejor el día de los juegos es un partido de 14 minutos. Sí, claro. Es que se te cae la pelota, placas mal y se te va. Es muy sacrificado. Es muy sacrificado y evidentemente aquí tiene que haber una mezcla de todo. Tiene que haber una mezcla de orgullo personal, de desafío, de pasión por el deporte, porque el incentivo económico no es. Puedes trabajar, entrenar mucho menos y trabajar mucho menos y ganar más dinero. Y tiene que ser un tema absolutamente pasional. Claro. El de los Seven yo creo que es la cosa más extrema con la que yo me he encontrado. En ese sentido, es cierto que los jugadores de 15 también entrenan muy duro y es una cosa diferente. Son al final deportes que yo considero diferentes y uno exige físicamente un poquito más que el otro. No, pero también saliendo fuera de nuestro deporte, ¿eh? Si yo me pienso, por ejemplo, al mundo de la natación. Ah, por supuesto, por supuesto. Lo que hacen los nadadores es de loco. Por ejemplo, de veces en cuando yo escucho, no sé, a jugadores que entreno o que entrenaba y tal. Dice, oye, es que no tengo tiempo porque tengo el examen, tengo el tal. Vale, tú manejas tu vida. O tengo la fiesta de cumpleaños, o tengo y tal. Natación, esta gente se levanta a las 4 de la mañana por años para
llegar al sueño de unos Juegos Olímpicos. Porque Eso, con el tema de la piscina y tal, se entrenan todos a las 5 de la mañana. Increíble. ¿Quieres llegar a los Juegos Olímpicos? No solo tienes que levantarte a las 4 de la mañana siempre y hacer kilómetros mirando abajo una línea en el agua y tal, pero tienes que competir con los demás que también lo hacen. Es lo que tú decías. En un deporte, encima estos deportes que no tienen el reconocimiento social que puede tener el fútbol. Me explico. Claro. Tú eres un chico de 15 años en el colegio y si tú juegas en el Real Madrid o en el Barcelona del filial, tú en la clase, claro, llegas el lunes al colegio y todo el mundo, ¿cómo quedasteis? ¿Jugaste contra el Barça? Tal. Pero una persona que se dedique al bádminton socialmente no tiene ningún reconocimiento. No es una cosa que se valore, que sea atractiva. Todos conocemos a Carolina Marín, la de los Juegos Olímpicos, la campeona. Y ahora tiene ese reconocimiento, pero esa niña, esa mujer ya, cuando ha sido niña, habrá tenido un trabajo detrás y un sacrificio que a lo mejor si tiene suerte, y si tiene suerte, desconozco el caso concreto, los padres lo han apoyado. Pero habrá padres, no me cabe duda, que deja la raquetita y ponte a... Bueno, todo esto lo estamos hablando, amigos, también para el tema de educativo, como que tú tienes cada día relaciones con jugadores y también con los jugadores jóvenes, y todo empezó de la pregunta de Fran. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que enseñarle a los chicos es que si de verdad quieren algo y le ponen mucho trabajo, aumenta la posibilidad de conseguirlo, cualquier cosa sea. Luego, ¿que está garantizado que lo vas a conseguir? No, pero como tú dijiste, el contrario sí, que si no le metes el trabajo, no le metes la pasión, no lo vas a conseguir. No te va a llamar Pablo Fijo a ti. No te va a llamar Pablo Fijo y te va a decir, ven. Tienes que ser tú el que lo consiga con trabajo, claro. Bien, Pedro, ya casi nos ha ido una hora. Creo que ha estado muy interesante hablar desde otras perspectivas del rugby. Espero que lo mismo ha sido por ti. Por supuesto, a mí me tienes que parar, que yo me pongo muy pesado. Bueno, entonces, ¿cómo que te tengo que pagar? No te voy a pagar y te hago la última pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo que has dicho que eres fan, que lo miras con tu novia y tal? Y a mí eso me da una ilusión y te agradezco, pero de todo corazón, porque esta es otras cosas que no hay que dar por garantizado. Cada persona que te dedica un minutito de su tiempo es un regalo enorme. Pero entonces ya sabe la última pregunta, y la última pregunta es: tu momento más bonito que ha vivido vinculado al rugby. En tu caso, también puede ser más de uno, porque me puede decir uno como en el campo, uno en tu trabajo de agente o lo que tú quieras. Sin duda, como momento emocional, fue en aquel año universitario que te he comentado, el primer año universitario. Estuvimos entrenando muy duro, era un equipo de gente nueva, donde 2 o 3 habían jugado, pero éramos un equipo nuevo. Teníamos incluso un jugador que había jugado en División de Honor B y que era de más nivel. Y ese partido, me acuerdo que jugamos contra el CEU y nos dejamos la piel. Perdimos ese partido por un ensayo o una transformación. Y yo recuerdo ese partido. Yo me lesioné además en ese partido, no pude terminarlo. El otro equipo me sacó a hombros cuando me lesioné y nos fuimos al tercer tiempo. Yo recuerdo el camino al tercer tiempo, en las duchas, todos con cerveza. Ese fue, yo creo, el momento más ilusionante. Vimos que habíamos competido, que éramos una panda de amigos y que nos habíamos metido en un deporte y habíamos dado la cara contra un equipo que llevaba años compitiendo, que nos iban a meter 60 y nos ganaron por muy poco. Y recuerdo ese momento como uno muy orgulloso de los que te enseña la grandeza de este deporte, ¿no? Fantástico. Que incluso en una derrota eres capaz de verlo así. Fantástico. Otra vez, no eres el primero, lo hemos hablado, no eres el primero que me comenta que el momento más bonito del vivido en un campo de rugby fue una derrota. Y eso, bueno, creo que
hay muchas cosas que están cambiando, muchas cosas, entre comillas, malas en nuestro deporte, pero hay un montón de cosas buenas que se quedan y yo creo que esta manera de ver las cosas, bueno, es una cosa buena del rugby de la cual podemos ir orgullosos de practicarlo cada día. Bien, bien, bien. Pedro, muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias a ti. gracias. Ah, no quiero cortarte, pero ¿tenía también uno como quería comentarlo de agente o nos quedamos con este que está muy, muy, muy bueno? ¿Cómo? No, porque te había preguntado si tenía también un momento algo interesante en tu carrera de agente, pero bueno, de agente de jugadores, pero empezaste desde poco, quizás aún son los que van a venir. Bueno, espero que sean los que van a venir, pero sí que es cierto que a mí el haber firmado con jugadores internacionales ya y el estar trabajando con ellos mano a mano y ver que, bueno, que al final te dan su confianza y que puedes ayudarles, eso es muy gratificante también y sin duda, pues espero que sean relaciones largas. Además, mi filosofía es esa, trabajar con pocos jugadores y con mucha confianza. Y bueno, eso sin duda también es gratificante. Bien. Pedro, te deseo todo lo mejor, te deseo de verdad mucha, mucha suerte. Seguimos hablando y muchísimas gracias para esta horita que nos has regalado esta mañana. Ha sido de verdad un grande, grande gusto hablar contigo. Muchas gracias a ti y ya sabes, cuando vengas a Madrid nos tomamos una jarra de cerveza. Ah, mira, la primera vez normalmente cuando está el bicho dice, cuando vengas en Barcelona y tal, y Danilo invita. Esta vez soy yo que voy a ser invitado. Muy bien, gracias Pedro. Gracias a vosotros, a ti. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.